Hay un silencio que se siente diferente en México. Un silencio que no es ausencia de ruido, sino algo mucho más pesado, como cuando todos saben que algo está a punto de explotar y solo es cuestión de tiempo. Hoy, en este preciso momento, mientras ves esto, hay un mensaje que acaba de romper ese silencio. Un mensaje que viene directo desde las entrañas de estas de las organizaciones más poderosas y violentas que ha visto este país en décadas. El Cártel Jalisco Nueva Generación acaba de hablar, y no lo hizo con palabras vacías ni con amenazas al aire. Lo hizo con nombre y apellido, señalando directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y si estás aquí, es porque algo te dice que esta historia no es como los demás. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo se mueven realmente las piezas del poder en México, porque lo que estás a punto de escuchar no lo van a contar en las conferencias mañaneras ni en los noticieros de la noche. Esta historia comienza en un lugar que la mayoría de los mexicanos conoce solo por los encabezados, en territorios donde el Estado llega a los medios y donde el poder real no lo tiene quien se sienta en la silla presidencial. Para entender lo que acaba de suceder, para comprender por qué este mensaje tiene a más de uno en el gobierno sin poder dormir tranquilo, hay que remontarse a los orígenes de una organización que no surgió de la nada, que no es producto del azar ni de la improvisación. El Cártel Jalisco Nueva Generación es el resultado de décadas de evolución criminal, de estrategia militar, de alianzas rotas y de una violencia calculada que ha redibujado el mapa del narcotráfico en México. Cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre del 2024, mucha gente creyó que las cosas iban a cambiar. Había esperanza, había discursos, había promesas de que México iba a tomar un rumbo diferente. Pero hay fuerzas en este país que no cambian con las elecciones, estructuras tan profundas, tan enraizadas en cada rincón del territorio nacional, que no importa quién llegue al Palacio Nacional, ellas siguen operando con la misma precisión de siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos caen en meses y otros duran décadas? ¿Por qué algunos líderes terminan extraditados o muertos y otros parecen intocables? Dentro de unos minutos vas a entender por qué el CYNG no es como los demás y por qué este mensaje que acaban de lanzar no es solo una amenaza vacía, sino una declaración de principios, un recordatorio de que hay territorios en México donde la ley se negocia y donde el verdadero poder se mide en capacidad de fuego, en lealtades compradas y en el miedo que puede sembrar. Porque no estamos hablando de un grupo que opera en las sombras sin dejar rastro. Estamos hablando de una organización que ha desafiado abiertamente el Estado mexicano, que ha derribado helicópteros militares, que ha ejecutado ataques coordinados en múltiples estados al mismo tiempo, que ha demostrado una y otra vez que tiene los recursos, la gente y la voluntad para enfrentarse a quien sea necesario. El mensaje que acaba de difundirse no llegó por casualidad ni en un momento cualquiera. Llegó justo cuando el gobierno de Sheinbaum comenzaba a delinear su estrategia de seguridad, justo cuando se hablaba de cambios en la política antidrogas, justo cuando parecía que las cosas podrían tomar un rumbo diferente al de las administraciones anteriores. Pero quien conoce la historia reciente de México sabe que cada vez que un nuevo gobierno intenta moverse contra estas estructuras, las respuestas no se hacen esperar. Y esta vez la respuesta vino envuelta en un video, en palabras cuidadosamente elegidas, en un tono que mezcla advertencia con desafío, en un mensaje que básicamente dice: aquí seguimos, aquí estamos y no nos vamos a ningún lado. Para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que saber quién está detrás de ese mensaje. El CGNG no es una organización improvisada ni un grupo de delincuentes sin estructura. Es una máquina criminal que nació en 2010, cuando un grupo de exmiembros del Cártel de Sinaloa decidió separarse y formar su propia organización. Al frente estaba Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, un hombre que pasó de ser un campesino de Michoacán a convertirse en el criminal más buscado de México. Y uno de los más peligrosos del mundo, el Mencho entendió algo que muchos de sus rivales no, que en el México moderno, el poder no se sostiene solo con violencia, sino con organización, con estructura, con capacidad de adaptación. Mientras otros cárteles se desangraban en guerras internas, mientras el gobierno celebraba capturas mediáticas que no cambiaban nada en el terreno, el CGNG crecía, se expandía, tomaba territorios, reclutaba sicarios, compraba autoridades y construía un imperio criminal que hoy opera en más de 20 estados de la República. Pero aquí viene lo que muy pocos te van a contar. El Mencho no ha sido visto públicamente desde hace años. Hay versiones que dicen que está enfermo, que está escondido en las montañas de Jalisco, que ha delegado el mando operativo en sus hijos y en sus lugartenientes de mayor confianza. Y es precisamente ahí donde esta historia se pone interesante, porque el nuevo líder, el que acaba de romper el silencio, no es un desconocido.
Es alguien que lleva años operando en las sombras, alguien que ha demostrado capacidad estratégica, frialdad en la ejecución y algo que en ese mundo vale más que el oro: lealtad absoluta a la estructura. Dentro de un momento te voy a mostrar quién es realmente esta persona y por qué su aparición pública en este momento específico tiene implicaciones que van mucho más allá de una simple amenaza. La primera vez que el CYNG demostró su verdadero poder fue en mayo de 2015, cuando derribó un helicóptero militar en Jalisco usando una lanzagranadas. Ese día todo cambió. Ese día el gobierno mexicano entendió que no estaba lidiando con un grupo criminal común. Estaba enfrentando a una organización con capacidad de fuego equivalente a la de un ejército pequeño. Después vinieron los bloqueos masivos, los enfrentamientos en plena luz del día, las ejecuciones públicas, los videos donde aparecían filas de sicarios armados hasta los dientes, uniformados, con equipo táctico de primer nivel, mostrando una disciplina casi militar. ¿Te recuerdas de esas imágenes que circularon hace unos años, donde decenas de hombres encapuchados aparecían formados en línea, con armas largas, vehículos blindados como si fuera un batallón del ejército, pero con las siglas del CGNG pintadas en las camionetas? Esas no eran exageraciones ni montajes cinematográficos. Eso es real, eso es lo que existe en México mientras tú y yo tenemos esta conversación. El CGNG entendió desde el principio algo fundamental: que en México el poder criminal se sostiene en 3 pilares. Primero, el control territorial. No basta con vender droga, hay que controlar las rutas, los puntos de producción, los puertos, las fronteras. Segundo, la capacidad de violencia en un país donde el Estado tiene el monopolio legal de la fuerza, pero no siempre la capacidad real de ejercerla en todos lados. Quien puede ejercer violencia de manera efectiva y sostenida gana territorios. Y tercero, y esto es clave, la penetración institucional. No se puede operar a esa escalada sin tener policías, militares, políticos, jueces y funcionarios en la nómina. Sin eso, cualquier estructura criminal, por poderosa que sea, termina cayendo. El CGNG supo construir esos 3 pilares y lo hizo con una velocidad que tomó por sorpresa tanto al gobierno como a sus rivales. Cuando Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia, heredó un país fragmentado. Heredó un México donde el cártel de Sinaloa, el CJLG, los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel del Noreste y docenas de grupos más pequeños se disputan territorios con una violencia que ya ni siquiera hace noticia porque se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Heredó cifras de homicidios que superan las 100,000 personas asesinadas en el sexenio anterior, cifras de desaparecidos que ya nadie puede cuantificar con precisión, fosas clandestinas que se descubren cada semana, familias enteras buscando a sus muertos entre la tierra. Y en medio de ese panorama, el CYNG no solo no ha sido desmantelado, sino que ha seguido creciendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una organización criminal operar con esa impunidad en un país que supuestamente está en guerra contra el narcotráfico desde hace casi 2 décadas? Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, a esa zona gris donde las versiones oficiales empiezan a hacer agua y donde los datos públicos contradicen los discursos. Porque si revisas los informes de seguridad, si analizas los operativos, las capturas, los decomisos, encontrarás algo curioso. Encontrarás que muchas veces las autoridades golpean a las células menores, a los eslabones bajos de la cadena, mientras las cabezas siguen operando. Encontrarás que hay territorios donde el CYNG opera con total libertad, donde sus camionetas circulan sin ser molestadas, donde sus retenes funcionan como si fueran puntos de revisión oficiales. Y si hablas con la gente de esos lugares, si escuchas lo que no se dice en las conferencias de prensa, entenderás que en muchas zonas de México hay un gobierno visible y otro invisible, y que el invisible es el que realmente manda. El mensaje que el nuevo líder del CGNC acaba de lanzar no es solo una advertencia al gobierno de Sheinbaum, es también un mensaje a los rivales, a los grupos que creen que con la llegada de una nueva administración pueden ganar terreno. Es un mensaje a las células que podrían estar pensando en independizarse o en aliarse con otros cárteles. Es un recordatorio de que la estructura sigue intacta, de que el liderazgo sigue firme, de que cualquier intento de debilitarlos va a tener consecuencias. Y cuando analizas el contenido exacto de ese mensaje, cuando escuchas el tono, cuando pones atención a lo que se dice y a lo que se deja entrever, te das cuenta de que no es producto de la improvisación. Ahí hay un equipo de comunicación, ahí hay alguien que entiende cómo funciona la guerra mediática y psicológica. Déjame contarte algo que muy poca gente sabe. En los últimos años, el CYNG
se ha invertido fuertemente en su imagen pública. Han producido vídeos profesionales, han usado redes sociales para difundir su versión de los hechos, han tratado de construir una narrativa donde ellos aparecen como un mal necesario, como un poder que protege a la gente común de otros grupos más violentos. Han repartido despensas en comunidades pobres, han pagado funerales, han financiado obras en pueblos olvidados por el gobierno. Y no lo hacen por bondad, lo hacen porque entienden que el control territorial no se sostiene solo con balas. Se sostiene también con legitimidad social, con que la gente de esos lugares prefiere tenerlos a ellos que al Estado o que a sus rivales. Es una estrategia que Pablo Escobar utilizó en Colombia en los 80, que los Zetas intentaron en sus primeros años y que el CGNG ha perfeccionado con una alarmante eficiencia. En los próximos minutos vas a entender quién es realmente este nuevo líder que acaba de romper el silencio. Pero antes, necesitas conocer el contexto completo. Necesitas entender que el CNG no es solo Jalisco. Hoy operan en Michoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco y tienen presencia en estados tan lejanos como Quintana Roo. Controlan rutas que van desde el Pacífico hasta el Golfo de México, tienen células en Estados Unidos, en Europa, en Asia, mueven no solo droga, sino personas, armas, mercancía robada, combustible. Son una corporación criminal con ingresos anuales que se estiman en millas de millones de dólares. Y todo eso no se construye sin una estructura de mando sólida, sin disciplina, sin inteligencia operativa. ¿Sabías que el CGNG tiene reclutadores que operan como si fueran cazatalentos de una empresa? Buscan jóvenes en comunidades marginadas, les ofrecen sueldos que ningún trabajo legal puede igualar, los entrenan en campos de adiestramiento donde aprenden tácticas militares, manejo de armas, comunicaciones cifradas. Les dan uniformes, les dan vehículos, les dan un sentido de pertenencia que muchos de ellos nunca tuvieron. Y en pocas semanas, se convierte en un chavo que vende chicles en un semáforo en un sicario dispuesto a matar o morir por la organización. Eso es lo que hace al CGNG tan peligroso. No solo su capacidad de violencia, sino su capacidad de regenerarse, de reemplazar bajas, de seguir creciendo incluso cuando el gobierno anuncia golpes importantes. Ahora sí, vamos a lo que viniste a ver. El nuevo líder que acaba de romper el silencio no es un improvisado. Según las versiones que han circulado en los últimos días, se trata de alguien que lleva más de una década dentro de la estructura del CGNG, alguien que estuvo en las reuniones clave, en las decisiones estratégicas, en las operaciones que marcaron el crecimiento exponencial de la organización. Su nombre no aparece en los grandes titulares porque ha sabido mantenerse en el segundo plano, pero dentro del mundo criminal su reputación es sólida. Se le conoce por su frialdad, por su capacidad de tomar decisiones difíciles, sin titubear, por su lealtad absoluta al proyecto del Mencho. Y ahora, en un momento donde circulan rumores sobre la salud del líder histórico, donde algunos analistas hablan de una posible transición de poder, este hombre decidió salir de las sombras y mandar un mensaje claro. La estructura sigue firme, el liderazgo está intacto, y cualquiera que piense lo contrario, se está equivocando. El mensaje que lanzó es directo, sin rodeos. Menciona al gobierno de Claudia Sheinbaum por nombre, advierte que cualquier intento de replicar estrategias pasadas va a encontrar resistencia, que el CGNG no se va a dejar desmantelar como pasó con otros grupos. Habla de traiciones, de pactos rotos, de operativos que según él fueron coordinados con grupos rivales. Y aquí viene lo que realmente importa. Hace referencia a información específica, a operativos recientes, a movimientos del gobierno que supuestamente demuestran que hay una estrategia dirigida específicamente contra ellos. No es un mensaje genérico, no es la típica amenaza vacía que estos grupos lanzan cada tanto. Es un mensaje que demuestra que tienen inteligencia, que están monitoreando cada movimiento del gobierno, que saben lo que se está planeando antes de que se ejecute. ¿Te has preguntado cómo es posible que una organización criminal tenga ese nivel de información? La respuesta es incómoda pero necesaria, porque tienen infiltrados en todos los niveles. Tienen gente en las corporaciones policíacas, en las Fuerzas Armadas, en las fiscalías, en los gobiernos estatales y municipales. Cada operativo que se planea tiene el riesgo de ser filtrado. Cada estrategia que se diseña puede terminar en manos equivocadas. Y no estamos hablando de teorías de conspiración ni de exageraciones. Estamos hablando de algo que los propios funcionarios han reconocido en privado, que los informes de inteligencia documentan, que las capturas de policías y militares corruptos confirman una y otra vez. El problema de la infiltración en México no es menor, es estructura. Y mientras eso no se resuelva, cualquier estrategia de seguridad va a tener limitaciones severas. El gobierno de Sheinbaum llegó con una promesa de cambio.
Llegó hablando de una estrategia diferente, de atacar las causas de la violencia y no solo los síntomas, de fortalecer las instituciones, de recuperar territorios, pero la realidad es que enfrenta los mismos obstáculos que sus predecesores. Recursos limitados, instituciones débiles, corrupción endémica y grupos criminales que tienen años de ventaja operativa. Y ahora, apenas meses después de haber asumido, recibe este mensaje del CGNC que básicamente le dice: sabemos quién eres, sabemos lo que estás planeando y no nos vamos a dejar. Es un desafío abierto, es una provocación calculada y es también una prueba. Una prueba para ver cómo responde el nuevo gobierno, para medir su capacidad de reacción, para evaluar si realmente tiene la voluntad y los medios para enfrentarlos. Dentro de un momento te voy a mostrar los detalles exactos de lo que dice ese mensaje, las frases clave que han encendido las alarmas en el gobierno, las advertencias específicas que lanzó este nuevo líder. Pero antes, necesitas entender algo fundamental. En México, estos mensajes no son solo palabras, son preámbulos de acciones. Cuando un grupo de esta magnitud decide romper el silencio y mandar una advertencia pública, generalmente es porque ya tienen planeado lo que sigue. Puede ser un operativo de gran escala, puede ser un ataque coordinado, puede ser una demostración de fuerza para dejar claro que las amenazas no son vacías. La historia reciente está llena de ejemplos. Cada vez que el CGONG ha sido presionado, cada vez que el gobierno ha intentado golpearlos, la respuesta ha sido brutal. Bloqueos, quema de vehículos, ataques a instalaciones gubernamentales, ejecuciones masivas. No es que quieran la guerra por el gusto de pelear, es que han entendido que la única forma de mantener su poder es demostrar que el costo de enfrentarlos es demasiado alto. Y aquí es donde la historia da un giro, porque no todos en el gobierno piensan igual sobre cómo manejar esta situación. Hay quienes creen que la única forma de acabar con estos grupos es con mano dura, con operativos militares masivos, con extradiciones, con la estrategia que Estados Unidos ha presionado durante años. Pero hay otros que argumentan que esa estrategia solo genera más violencia, que cada líder capturado es reemplazado por alguien más joven y más violento, que la militarización del país no ha nada resuelto en 2 décadas. Y en medio de ese debate, grupos como el CGNC siguen creciendo, siguen operando, siguen desafiando al Estado. Porque ellos no están esperando a que el gobierno decida qué hacer, ellos ya decidieron hace años. Van a pelear por cada metro de territorio, van a defender su estructura con todo lo que tengan y van a mandar el mensaje de que en ciertas partes de México, ellos son el poder real. Ahora vamos al contenido específico del mensaje. Según las versiones que han circulado, el nuevo líder del CGNG habla directamente a Claudia Sheinbaum. Le dice que conocen su plan de seguridad, que saben que hay presión de Estados Unidos para intensificar los operativos contra ellos, que están conscientes de que hay sectores del gobierno que quieren replicar la estrategia que se usa contra el cártel de Sinaloa. Y luego viene la advertencia: cualquier intento de desmantelarlos va a tener consecuencias no solo para las fuerzas de seguridad, sino para la población civil. Es una amenaza velada, pero clara. Es decir, si nos presionan, vamos a responder, y la respuesta va a doler. Es la misma lógica que han usado durante años, la lógica del terror calculada, la idea de que el gobierno tiene que elegir entre tolerarlos o enfrentar niveles de violencia que la sociedad mexicana no está dispuesta a soportar. Pero hay algo más en ese mensaje, algo que ha llamado la atención de los analistas. Habla de traición, habla de que hay acuerdos que no se están respetando, habla de que ellos cumplieron su parte pero otros no. ¿A qué se refiere? Aquí entramos en terreno pantanoso, en esas zonas donde las versiones oficiales chocan con lo que realmente pasa en el terreno. Hay quienes interpretan que se refiere a pactos de no agresión que supuestamente existieron en administraciones anteriores, acuerdos informales donde ciertos grupos obtuvieron cierta tolerancia a cambio de mantener niveles de violencia controlados. Hay quienes dicen que se refiere a filtraciones, a operativos que fueron pactados con antelación, a capturas que fueron más teatro que golpes reales, y hay quienes creen que simplemente está mandando un mensaje a sectores corruptos del gobierno que les dieron información y luego los traicionaron. La verdad es que nadie fuera de ese círculo sabe con certeza a qué se refiere, pero el solo hecho de que lo mencione es significativo, porque está diciendo públicamente que hay comunicación, que hay canales, que hay negociación, y eso es algo que ningún gobierno va a admitir jamás, pero que todo el que conoce la realidad mexicana sabe que existe. ¿Cómo crees que estos grupos operan con tanta libertad en ciertos territorios? ¿Cómo crees que mueven toneladas de droga a través del país sin ser detectados? No es solo por su capacidad operativa, es porque en muchos casos hay acuerdos tácitos, hay arreglos, hay zonas grises donde el Estado y el crimen organizado coexisten porque la alternativa sería un baño de sangre que nadie quiere.
Este es el punto que cambia por completa la narrativa. Porque si aceptamos que hay negociación, que hay canales de comunicación, que hay acuerdos informales, entonces toda la narrativa oficial de la guerra contra el narco se cae. Entonces tenemos que aceptar que el gobierno mexicano no está realmente en guerra contra estos grupos. Está en una negociación permanente donde se busca contener la violencia, más que erradicar las organizaciones. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen investigadores, periodistas, analistas de seguridad que han estudiado el fenómeno durante años. Lo dicen los datos porque si realmente hubiera una guerra total contra el CGNH, si realmente el Estado mexicano usara todos sus recursos para desmantelarlos, las cosas se verían muy diferentes en el terreno. Pero volvamos al mensaje. El nuevo líder también hace referencia a los próximos meses, dice que van a estar atentos a cómo se mueve el gobierno, que están preparados para cualquier escenario. Y luego lanza algo que ha generado especulación. Menciona nombres, no de funcionarios sino de rivales, de otros grupos que según él están trabajando con el gobierno. Menciona al cártel de Sinaloa, menciona células del cártel del Golfo, sugiere que hay una alianza en su contra. Si eso es cierto, si realmente hay una coordinación entre el gobierno y otros grupos criminales para debilitar al CGNG, estaríamos ante una estrategia extremadamente peligrosa, porque significaría que el Estado está usando un grupo criminal para combatir a otro y la historia de México está llena de ejemplos de cómo esas estrategias terminan mal. Terminan en fragmentación, en multiplicación de grupos violentos, en pérdida total de control territorial. Aquí viene algo que debes saber. El CGNG y el cártel de Sinaloa no son solo rivales por el control del narcotráfico, son rivales por el control del relato, por ser vistos como el grupo más poderoso, por tener la capacidad de desafiar al Estado, y cuando uno lanza un mensaje como este, el otro tiene que responder. Es una dinámica de escalada que puede terminar en explosiones de violencia como las que hemos visto en Zacatecas, en Guanajuato, en Michoacán. Territorios donde la disputa entre estos grupos ha dejado millas de muertos, pueblos enteros desplazados, economías locales destruidas. Y el gobierno en medio de esa guerra tiene que decidir si interviene, si toma partido, si deja que se maten entre ellos o si intenta una estrategia diferente que hasta ahora nadie ha encontrado. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo más ruido, porque lo que viene ahora es la parte donde las piezas empiezan a encajar de una forma que probablemente no esperabas. Cuando Claudia Sheinbaum tomó posesión, heredó no solo un aparato de seguridad debilitado, sino también una serie de compromisos internacionales. Estados Unidos tiene en su lista de prioridades el desmantelamiento del CGNG. Lo considera una amenaza para su seguridad nacional, no solo por el fentanilo que ingresa a su territorio, sino porque el grupo ha demostrado capacidad de operar en suelo estadounidense. Hay células del CGNG en California, en Texas, en Illinois, en Nueva York. Hay investigaciones de la DEA, del FBI, de seguridad nacional. Y esa presión se traduce en exigencias al gobierno mexicano, en condicionamiento de apoyos, en amenazas veladas sobre lo que podría pasar si México no toma medidas más agresivas. Pero aquí está el dilema. Si Sheinbaum decide intensificar los operativos contra el CIONG, si decide darle gusto a Washington y lanzar una ofensiva de gran escala, las consecuencias pueden ser catastróficas, porque el CGNG ha demostrado que tiene capacidad de respuesta, que puede generar caos en múltiples estados simultáneamente, que puede atacar la infraestructura crítica, que puede hacer que el país se vea ingobernable. Y eso no le conviene a nadie, ni al gobierno mexicano, ni al estadounidense. Porque la percepción de que México es un país fuera de control afecta la inversión extranjera, afecta el turismo, afecta la imagen internacional del país. Entonces el gobierno tiene que caminar en una cuerda floja, hacer lo suficiente para satisfacer a Estados Unidos, pero no tanto como para desatar una ola de violencia que termine con su capital político. Y el CGNG lo sabe. Por eso este mensaje no es solo una advertencia, es también una negociación pública. Es decir, sabemos que están presionados, sabemos que tienen que hacer algo, pero también sabemos lo que podemos hacer nosotros si se pasan de la raya. Es un recordatorio de que tienen poder de veto sobre ciertas decisiones del Estado, de que hay límites a lo que el gobierno puede hacer sin enfrentar consecuencias inaceptables. Y eso, en términos políticos, es gravísimo, porque significa que una organización criminal tiene capacidad de influir en las decisiones de seguridad nacional del país, que el Estado no tiene el monopolio real de la fuerza, que hay un poder paralelo que opera con sus propias reglas y que el gobierno tiene que considerar en su ecuación. Ya estamos llegando al clímax de esta historia, al punto donde todo lo que te he contado empieza a tener sentido como un sistema completo.
El CIG-NG no es solo un problema de seguridad, es un síntoma de algo mucho más profundo. Es el resultado de décadas de instituciones débiles, de corrupción normalizada, de desigualdad extrema, de territorios donde el Estado nunca llegó realmente. Es el resultado de una guerra contra el narco que nunca tuvo una estrategia clara, que se basó en golpes mediáticos más que en desmantelamiento estructural, que combatió síntomas sin atacar causas. Y ahora, después de casi 20 años de esa guerra, México tiene más grupos criminales, más violencia, más fragmentación territorial que cuando empezó. El mensaje del nuevo líder del CIG-NG es un espejo incómodo para el Estado mexicano. Es un recordatorio de que la estrategia no ha funcionado, de que capturar líderes no ha detenido la operación de estos grupos, de que la militarización del país no ha traído la paz, y plantea una pregunta que el gobierno de Sheinbaum va a tener que responder tarde o temprano. ¿Qué sigue? ¿Más de lo mismo? ¿Una estrategia radicalmente diferente? ¿Negociación abierta? ¿Guerra total? Cada una de esas opciones tiene costos enormes, cada una tiene riesgos que pueden terminar en fracaso. Y mientras el gobierno decide, grupos como el CIG-NG siguen operando, siguen creciendo, siguen desafiando la autoridad del Estado. Hay algo que quiero que entiendas. Este mensaje no salió al aire porque sí. Fue calculado, fue producido, fue pensado para generar exactamente la reacción que está generando. Para que sea capaz del CIG, para que se recuerde que siguen ahí, para que el gobierno sepa que cualquier movimiento va a ser observado y respondido. Es guerra psicológica, es comunicación estratégica, es mostrar músculos sin tener que disparar un solo tiro. Y eso es lo más preocupante, porque demuestra que estas organizaciones ya no son solo grupos criminales violentos. Son estructuras con capacidad de análisis político, con equipos de comunicación, con estrategias que entienden cómo funciona el poder en el México contemporáneo. Déjame darte un dato más que muy pocos están conectando. En las últimas semanas ha habido un incremento significativo en los enfrentamientos entre el CIG y grupos rivales en varios estados. Ha habido ejecuciones masivas, bloqueos, quema de vehículos. Y todo eso justo antes de que saliera este mensaje. No es casualidad. Es una demostración de fuerza, es mostrar que tienen capacidad operativa en múltiples frentes. Es decir, miren lo que podemos hacer cuando queremos, y esto es solo una muestra. La violencia reciente no es caos aleatorio. Es parte de una estrategia para reforzar el mensaje para que cuando el nuevo líder hable el gobierno sepa que no está faroleando. Y ahora viene lo que realmente te tiene que importar como ciudadano mexicano. Este mensaje, esta advertencia al gobierno de Sheinbaum no solo afecta a los políticos o las fuerzas de seguridad. Te afecta a ti, afecta a tu familia, afecta a la posibilidad de vivir en un país seguro. Porque cada vez que estos grupos desafían al Estado, cada vez que demuestran que pueden operar con impunidad, el tejido social se debilita un poco más. La confianza en las instituciones se erosiona, la sensación de que la ley no sirve se profundiza, la idea de que en México el que tiene las armas y el dinero hace lo que quiere, se normaliza. Y eso es devastador para cualquier proyecto de país, para cualquier intento de construcción democrática, para cualquier esperanza de que las cosas puedan ser diferentes. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que esta no es solo una historia más de narcos y violencia. Es una historia sobre poder, sobre cómo se construye, sobre cómo se mantiene, sobre cómo se desafía. Es una historia sobre un país que lleva décadas tratando de resolver un problema sin encontrar la fórmula, que ha probado estrategias de todos los colores políticos sin resultados duraderos. Y es una historia que apenas comienza a desarrollarse, con este nuevo gobierno, con esta nueva administración que tendrá que decidir si repite los errores del pasado o si realmente intenta algo diferente. El nuevo líder del CIG-NG que acaba de romper el silencio no es solo un criminal más, es el rostro visible de una estructura que ha sobrevivido a múltiples gobiernos, a estrategias militares, a presión internacional. Es alguien que está diciendo públicamente, aquí seguimos y aquí vamos a seguir. Y eso, te guste o no, te incomode o no, es la realidad de México en 2026. Una realidad donde el Estado y el crimen organizado coexisten en una tensión permanente, donde las negociaciones se dan en las sombras mientras en público se habla de guerra, donde la violencia es una herramienta política que se usa para mover las piezas del tablero. Suscríbete a este canal si quieres seguir entendiendo cómo se mueve realmente el poder en México, porque esta historia no termina aquí. Va a haber respuestas, va a haber movimientos, va a haber consecuencias. Y cada movimiento que haga el gobierno va a ser analizado, va a ser respondido, va a generar nuevas dinámicas. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde vamos a seguir destapando las historias que los medios tradicionales no te cuentan, donde vamos a seguir conectando los puntos que otros prefieren dejar sueltos,
Deja en los comentarios qué piensas de este mensaje del CYNG. ¿Crees que el gobierno de Sheinbaum va a responder con mano dura o va a buscar otra estrategia? ¿Crees que es posible desmantelar una organización de este tamaño o ya estamos en un punto donde lo único que se puede hacer es contenerla? ¿Crees que México puede salir de este ciclo de violencia? ¿O vamos a seguir así por décadas más? ¿Tu opinión importa? Porque al final esta no es solo una historia que se cuenta. Es una realidad que estamos viviendo todos cada día, cada vez que prendemos las noticias y vemos otro titular de violencia. Cada vez que escuchamos de alguien que desapareció, cada vez que sentimos que el país se nos está yendo de las manos. Lo que acaba de pasar con este mensaje no es un evento aislado. Es parte de una dinámica más amplia donde los grupos criminales han aprendido a usar los medios, las redes sociales, la comunicación pública para posicionarse, para negociar, para amenazar. Ya no operan solo en las sombras, también operan en la esfera pública. Y eso cambia todo porque obliga al gobierno a responder no solo en el terreno, sino también en el terreno mediático. Obliga a que cada declaración sea pensada, a que cada operativo tenga en cuenta la narrativa que se va a generar, a que la guerra contra el narco se pelee también en las pantallas y en los titulares. El CYNG ha entendido algo que otros grupos tardaron décadas en comprender, que en el México moderno, el poder no se mide solo por cuánto territorio controlas o cuánta droga mueves. Se mide también por tu capacidad de influir en la percepción pública, de generar miedo, pero también de generar cierta legitimidad en las comunidades donde opera. Por eso invierten en propaganda, por eso producen vídeos, por eso lanzan mensajes como este, porque saben que la batalla no es solo armada, es también simbólica. Es mostrar que son una fuerza que no se puede ignorar, que el gobierno tiene que contar con ellos, que cualquier estrategia de seguridad que no los considere está destinada al fracaso. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Si aceptamos que estos grupos tienen ese nivel de poder, si aceptamos que pueden condicionar las decisiones del Estado, entonces tenemos que aceptar que México tiene un problema de soberanía. Tenemos que aceptar que hay partes del territorio nacional donde el Estado mexicano no gobierna realmente, donde quien pone las reglas es otro poder. Y eso no es retórica, eso no es exageración. Hay municipios enteros donde el presidente municipal tiene que negociar con el grupo criminal local para poder gobernar. Hay zonas donde las escuelas, los hospitales, las obras públicas se hacen con permiso o con financiamiento del narco. Hay lugares donde la gente sabe que si tiene un problema, no va a llamar a la policía, va a buscar a los que realmente mandan. Esa es la realidad que este mensaje del CYNG está poniendo sobre la mesa. Una realidad que muchos prefieren no ver, que en los discursos oficiales se minimiza, pero que en el terreno es innegable. Y el gobierno de Sheinbaum se enfrenta ahora a la disyuntiva de qué hacer con eso. Reconocerlo y buscar estrategias realistas de contención, negarlo y seguir con la narrativa de que el Estado tiene el control, lanzar ofensivas militares que generen titulares pero que no cambien la realidad estructural. Cada opción tiene costos políticos enormes, cada opción puede terminar en fracaso si no se ejecuta con precisión. Lo que pasará en los próximos meses va a ser determinante, porque el CYNG acaba de lanzar el guante, acaba de poner sobre la mesa una provocación directa. Y la respuesta del gobierno va a marcar el tono de toda la administración. Si responde con debilidad, otros grupos van a interpretar que pueden hacer lo mismo, que pueden desafiar al Estado sin consecuencias. Si responde con dureza extrema, puede desatar una ola de violencia que termine costándole el capital político. Si busca negociar en privado, corre el riesgo de que se filtre y se le acuse de pactar con criminales. No hay opción fácil, no hay decisión que no tenga riesgos mayúsculos. Y mientras el gobierno decide, la vida en México sigue. La gente sigue desapareciendo, los enfrentamientos siguen dejando muertos, las madres siguen buscando a sus hijos en fosas clandestinas, los negocios siguen pagando extorsión, los periodistas siguen siendo asesinados por reportar lo que ven. Porque este no es solo un problema de cárteles y gobierno, es un problema que atraviesa toda la sociedad mexicana. Es un problema que afecta a la economía, la educación, la salud pública, la confianza en las instituciones. Es un problema que define la vida cotidiana de millones de personas que solo quieren vivir en paz, pero que están atrapadas en medio de una guerra que nunca pidieron. Dale me gusta a este video si crees que este tipo de contenido es importante. Si crees que hay que seguir hablando de estos temas, aunque sean incómodos, aunque nos obligan a ver realidades que preferiríamos ignorar. Porque el silencio no va a resolver nada. La indiferencia no va a hacer que el problema desaparezca. Lo único que puede cambiar las cosas es que cada vez más gente entiende lo que realmente está pasando, que se informa más allá de los titulares superficiales, que exija respuestas reales a sus gobernantes,
El mensaje del nuevo líder del CGNG es, al final, un síntoma de todo lo que está mal en México. Es síntoma de la corrupción que permitió que estos grupos crecieran, de la impunidad que les permitió operar sin consecuencias, de la desigualdad que les dio un ejército infinito de jóvenes dispuestos a morir por un sueldo. Es síntoma de un sistema político que durante décadas prefirió mirar hacia otro lado, que prefirió los arreglos bajo la mesa en lugar de construcción institucional real. Y es síntoma de una sociedad que se acostumbró a la violencia, que normalizó lo inaceptable, que dejó de indignarse porque la indignación constante agota. Pero también es una oportunidad para que este nuevo gobierno demuestre si realmente quiere hacer las cosas diferentes o si va a hacer más de lo mismo. Una oportunidad para que la sociedad mexicana exija resultados reales, no solo discursos. Una oportunidad para replantear por completo cómo se enfrenta a este problema, para aceptar que las estrategias del pasado no funcionaron y que hay que buscar caminos nuevos, aunque sean difíciles, aunque sean impopulares, aunque tomen tiempo en dar resultados. Lo que está claro es que el CGNG no va a desaparecer mañana. No importa cuántos operativos se hagan, no importa cuántos líderes se capturen, la estructura está ahí y va a seguir ahí mientras existan las condiciones que la alimentan, mientras haya mercado para las drogas, mientras haya pobreza extrema, mientras haya corrupción institucional, mientras haya territorios abandonados por el Estado, va a haber organizaciones criminales llenando ese vacío. Y el mensaje que acaban de lanzar es un recordatorio de eso, un recordatorio de que el problema es mucho más complejo que buenos contra malos, que gobierno contra narcos. Comparte este video si crees que más gente necesita ver esta información. Porque la transformación de México no va a venir solo del gobierno, va a venir de una sociedad informada que exige, que participa, que no se traga cualquier versión oficial sin cuestionarla. Va a venir de ciudadanos que entienden que esto nos afecta a todos, que no es un problema de otros, que cada muerte violenta, cada desaparición, cada acto de corrupción nos quita un pedazo del país que queremos construir. El nuevo líder del CGNG rompió el silencio, y ahora todos estamos esperando la respuesta. Esperando a ver si Claudia Sheinbaum tiene una estrategia real o si vamos a ver la misma película de siempre. Esperando a ver si las instituciones mexicanas tienen la capacidad de enfrentar este desafío o si vamos a seguir viendo cómo el Estado retrocede ante el poder del crimen organizado. Esperando a ver si México puede encontrar un camino hacia la paz o si estamos condenados a décadas más de violencia. Esta historia no termina aquí. Apenas comienza. Y lo que pase en los próximos meses va a definir no solo esta administración, sino el futuro del país para los próximos años. Porque las decisiones que se tomen ahora van a tener consecuencias a largo plazo, van a marcar trayectorias que después serán muy difíciles de cambiar. Y todos, absolutamente todos los que vivimos en México, vamos a tener que vivir con esas consecuencias. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Así que mantente informado, sigue cuestionando, sigue exigiendo respuestas. Porque al final, el México que tendremos mañana depende de lo que hagamos hoy. Depende de si nos quedamos callados o si alzamos la voz. Depende de si aceptamos la realidad tal como es o si exigimos que sea diferente. Depende si cada uno de nosotros asume su responsabilidad en la construcción del país o si seguimos esperando que alguien más lo haga por nosotros. El mensaje del CGNG es claro, la advertencia está dada. Ahora toca ver quién tiene el valor y la inteligencia para responder de la forma correcta. Nos vemos en el próximo vídeo.